Bienvenidos a De 3 a 3, tus minutos de entretenimiento y cultura. Buenas tardes, me presento. Yo soy Santana de la Vega y hoy vamos a platicar en el episodio número 14 de un poco de creación, creatividad, imaginación, realidad, conexión, pinturas y demás magia que tiene detrás de sus cuadros Remedios Varo. Para este episodio debo platicarles que una persona vino a mi mente, una persona que tiene mucha magia, mucha estrella. He tenido la oportunidad de verla en diferentes obras, performances y diferentes actos en los cuales esa magia, esa forma de interpretar, impresionante. Y pues bueno, para que nos platique un poco más de ella, démosle la bienvenida a Ana Karen Sagún. Hola, gracias por invitarme, Santana. Para mí es un gusto estar acá y poder platicarles sobre todo de la gran Remedios Varo, esta pintora surrealista tan importante que es española de nacimiento, pero después se naturaliza como mexicana cuando vive y radica acá en México, y acá pues es su obra más importante y también muere. Pero es un placer para mí poder hablar de ella. Claro, y aparte porque, bueno, metiéndonos primero un poco de introducción, porque mucha gente va a hacer quién es Remedios Varo. Sí. Pues Remedios Varo, platicarles que desde chiquita tiene como el talento por la pintura, por expresarse a través de dibujar, ¿no? Sí. Y cómo desde chiquita le encuentran como pinturas o dibujos abajo, no de pinturas, dibujos. Ilustraciones debajo de la cama a su mamá, y era como más, ella era muy católica, muy conservadora, pero su papá era ingeniero hidráulico, Sí. bueno, sí, entonces, pero aparte estaba como en el movimiento de impulsar a la gente. Ajá. Entonces le encuentra los dibujos, y la mamá como llegando a quererlo pues, exponer con el papá. Y es el papá de, ok, me gusta lo que está haciendo, saca como todos sus instrumentos de su rama, de lo que él hacía, y dice, con esto, inspírate y dibuja. Y Sí. la mete en el... Después se van a Madrid y la meten en el de ahí de San Fernando, creo. Ajá. Y tenía que 14, 15 años. Sí, y bueno, también pensar que en ese tiempo que su papá la haya impulsado como mujer a estudiar artes, que aún todavía es un rollo, ¿no? Ser artista es como, híjole, te va a ir muy mal, no hagas eso. En su tiempo, que su papá hombre le permitiera y además la impulsara a estudiar artes en San Fernando, pues fue como para mí un paso muy atrevido y muy importante en la vida de Remedios. Y de hecho los trazos que el papá le enseña, como de esto de la hidráulica y de la ingeniería, siempre están en su obra. Sí, sí, siempre está allí el tema del agua o de la construcción. Entonces los medios de transporte, ¿no? También cómo juega con Ajá. diferentes vehículos que se inventaba. Sí, y... ajá, como inventos. Y esto es pues importante para ella, la marca para siempre la historia con su papá. También algo pequeña. que vi fue como con su abuela, lo de tejer y todo eso. También Sí. como que influye mucho en sus cuadros, después aparece demasiado Sí, como los tejiendo, hilos. las mujeres tejiendo como su vida o el manto terrestre, como que hay varias obras que ella plasma su historia con su abuela y con su papá y con su lugar de nacimiento en España, que es un pueblo pequeño. ¿Anglés o algo así? Anglés. Sí. Sí, me parece ahorita, se me va un poco el nombre. Y después también, o sea, como en esa escuela pues está ya con, creo que es Salvador Dalí, y muchos grandes han estudiado ahí. Exactamente. Estuvo codeándose, digamos, con los surrealistas de su tiempo de España, que después en México estaría en el círculo surrealista mexicano. Pero ciertamente estos hombres, porque sí es esa separación, es como importante, consideraban a Remedios Varo y a Leonora Carrington como, sí, qué padre que eres nuestra amiga y que pintan y todo el rollo, pero pues ustedes son las musas, ¿no? O sea, ustedes son las que ven nuestro trabajo y nos dicen que está chido, y ustedes ya, eso es todo lo que hacen. Y ellas se empeñan en
en permanecer y decir, claro que no, nosotros tenemos toda la técnica y tenemos todo el derecho también de pintar, y eso para mí es muy importante. No, y aparte, cómo se esperan, o sea, les decían y como que se burlaban de ellas, no en sí burlar, pues, pero sí eran esos tipos de comentarios, pero no fue como de luego, luego, fue como esperar, esperar, y en México es donde las dos explotan el talento y es donde pues, realmente se consolidan. Se consolida su carrera y trasciende lo que ellas hacen, y finalmente es que ellas se apoyan mutuamente, pero también es como juegan. No estaban pensando en, soy la gran artista y surrealista. Simplemente hacían lo que salía de ellas, que para ellas era importante plasmar. Sí, también de los documentales que vi fue como, inicia como en la escuela del surrealismo, pero después le mete su esencia ya platicaremos de cómo se va entrando como la alquimia, el esoterismo, y va jugando con todos los simbolismos y se van como entre ellas dos, eso, retando con las pinturas a ver quién identifica los símbolos de una con la otra pintura. Sí, como un juego constante de símbolos y de sueños y de proyecciones y de estos otros mundos que ellas percibían y decían, claro que son reales, quizá no los puedo ver tangiblemente con mis 5 sentidos, pero sé que están allí y quiero ponerlos en mi pintura, como si fuera un portal poder ver esos otros mundos. Hablando de portales, el animal como más fantástico que habla de eso, de los dos mundos, de las dimensiones, el gato. El gato que aparece, no sé si en todas, pero en la mayoría, ahí está presente un gato. Sí. Y también es eso, cómo juegan que pues es el animal que puede entrar a los portales, abre y cierra y ahí está presente. Sí, pues para Remedios y para Leonora Carrington eran muy importantes sus gatos. Remedios tiene varios, no me acuerdo el número, pero hay una historia medio chusca que decían que Remedios encontró como una ratita en su casa, en el patio, y decían, no, en su último matrimonio, y su esposo le decía así como de, Remedios, ¿por qué hay esta rata ahí? ¿Hay que sacarla o hay que matarla? Y ella decía, claro que no, es otro animal. Y la alimentaba, ¿no? Le dejaba su comidita y entonces la ratita ya sabía dónde ir. Y la gente no podía creer, decía, Dios mío, o sea, ¿a qué grado ha llegado? Pero para ella los animales eran muy importantes en su vida, al grado de decir, bueno, voy a adoptar esta ratita, para que no muera de hambre o no se vaya a quién sabe dónde o la vayan a matar. Sí. Qué bonito, se me hace muy lindo eso. Y aparte ahorita que dices de su último hombre, ¿cómo cuando está en España, creo que es en la de San Fernando, para salir de la familia, del círculo, de esa presión del papá, de la mamá más que nada, de la mamá, con ahorita te digo, Gerardo Lizárraga. Sí. Y cómo hace un tríptico como explicando la huida. La huida, sí, o sea, cómo me voy a escapar, y ella te lo interpreta en su pintura. Y algo de lo que platica es eso, cómo sus pinturas, ella te va platicando sus diferentes momentos de su vida, es como una biografía en pinturas. Sí, ella realmente es eso, ¿no? Volvemos a lo de contar su vida a través de, o los mundos que ella imaginaba, como esta huida, poder salir de como de la escuela católica de las monjas, porque también hay como presencia de todo esto, y decía, yo quiero como que salir de acá, y si tenía que ser casándose lo haría, que no era como su ideal o lo que ella más anhelaba, sino como una libertad que no sabía, que no había vivido, y entonces plasma este capítulo de su vida en este tríptico que es muy bonito, y que están esta pareja, ¿no? En un como especie de nave navegando un mar, que se van, quién sabe a dónde, pero se van juntos, y entonces también podemos ver un poco en los rasgos del personaje femenino, que es ella, ¿no? Porque tiene muchos rasgos de sus ojos como almendrados y su nariz grande, y es por esto que ella lo dice, pues sí lo explica, pero muchos dicen, claro, pues es Remedios en este capítulo de su vida o en este capítulo o tal. Y yo creo que es muy lindo que también nos podamos ver en algún capítulo nosotros en ese cuadro de nuestra vida. Sí, para los que quieran como ver de qué estamos hablando, el tríptico son 3 pinturas, y el primero es Hacia la fuga, que es donde salen todas las monjitas y están todas las alumnas saliendo. Sí. Después es Bordando el manto terrestre, que están como en una nave, una casita, y las tienen ahí preparando. Y después el que ya platicabas de la huida. Sí.
Y ahí con Gerardo Lizárraga es con el que pues se casa, ¿Se creo, casa? y se van a París. Sí. Y ahí es donde conoce a los surrealistas. Ajá. Y después A sale Breton. ese Breton y después está Benjamin Pérez, Sí, también. que es con quien después se va a México. A México, Después sí, de la guerra exacto. civil, Sí. pues, huyen de la guerra, la Segunda Guerra Mundial en el 41, creo que es Ajá. cuando buscan pues eso, salir de ahí y se van a México. A México, porque primero es la guerra civil de España, Ujú. que dicen, ok, ¿qué está pasando? Después se viene esto de la guerra mundial, vienen a México huyendo y un poco, pues Remedios dice, ok, este es mi hogar ahora, ¿no? O sea, yo creo que ella piensa que no puede volver, a pesar de que extraña mucho a su abuela, a su madre, no puede volver a España porque dice, allá no hay paz, la paz que yo, y hay una frase muy conocida de ella, que la paz que no encontró en Europa, en España, después en Francia y tal, es la que encuentra ahora en México y que por eso quiere quedarse acá, para poder pintar y para tener una vida como más estable, muy a pesar de ese extrañar a su patria. Sí, ¿no? Y cómo se enamora de todo lo que es la cultura, lo pintoresco del país. Y se empieza como a relacionar con los muralistas, donde según vi ahí en diferentes documentales que al principio Diego Rivera no la quería porque era como todos los que venían Ajá. de otro Europa. país, era como de Nel, pero al final pues aprecian su arte y Sí, acaban... porque ella era de Caballete también, ¿no? O sea, ella, o sea, los cuadros de Remedio, esa es la magia que tienen al detalle, que pintaba con pinceles de un pelo, el ojo, la boca, como estas líneas tan delicadas y como exactas, y pues en comparación de los muralistas que tienen un muro, un lienzo tan grande, era como de ahí, Remedios, ¿qué está haciendo en su cuadrito de 2x2? Que ridícula, casi, ¿no? Y para ella decía, bueno, o sea, y eso me parecía muy lindo de ella, que no seguía como una tendencia, y tampoco es que estuviera buscando ser parte del surrealismo, era una búsqueda del espíritu que ella tenía de encontrar sus propias respuestas en su inconsciente, en su mente, en sus libros esotéricos y metafísicos, para entender quién era ella y qué estaba haciendo aquí, no por estar de moda y hacer un mural gigante que todo el mundo le dijera, ay, guau, Remedios, porque sí lo intentó como entrarle al muralismo y dijo, no, es lo mío, yo quiero pintar en mi casa, en mi caballete y los mundos que yo quiero imaginar. Y ahí de lo que dices era muy como detallista, minuciosa, de que primero lo hacía en papel mantequilla o algo Ajá. así, y después ya lo hacía en el óleo o diferentes técnicas que usaba, pero como así para todos los detalles Sí. cuentan, nada como Nada era al insignificante, azar, sí. era como esto tiene que ir aquí, el gato tiene que ir aquí, el agua tiene que ir acá, todos tenía un símbolo peculiar. Y algo que se me hace también muy padre de Remedios es que ella decía, nada, o sea, yo acabo mi cuadro, entiendo algo de mí, sano, proceso, como este proceso alquímico de sanar y de voltearse a ver a uno mismo y a su entorno, y lo regalaba. Y era como, pues ya acabé, ya entendí, ¿te gusta? Pues te lo doy. Ya sané, ahora sí, lo Ya, que sigue. órale. Si a ti te sirve a ti ahora para sanar o para ver algo porque lo quieres en tu casa, qué chido, te lo doy. Y su último esposo, ahorita se me escapa un poco el nombre. Yo aquí lo tengo, Es el Wong Kar, espérame, por aquí lo tenía. Sí, el que es el que dona todas las sí, pinturas. Exactamente, es muy importante en la vida. Ahorita nos acordamos. Sí, ahorita llegamos a él. Pero él, en algún punto, le decía esto, así de Remedios, no puedes estar regalando tus piezas, tus obras así, cuando te ha tomado tanto técnicamente y tal, ¿no? Y ella decía, es que para mí es eso, volviendo a lo que mencionábamos del muralismo, que era como, yo no estoy esperando que me paguen millones por hacer esto o que todos me adulen, sino por el proceso que eso representa para mí como persona y como artista. Si alguien más lo valora, yo soy feliz de que esta persona lo tenga, pero no lo estoy haciendo por otros motivos como errados ¿no? O equivocados o como del ser exterior, digamos. Sí, y ahí ya ahorita ya vi el nombre, Walter Grant. Sí, Grant. Pero antes de llegar a él es como Sí, cuando Benjamin Pérez, cuando se acaba la guerra,
él le dice, pues ¿sabes qué? Yo me regreso a Francia. Vámonos. Y ella dice, no, yo me quedo. Yo me quedo. Sí. Y ahí se va a visitar a Venezuela a su hermano Sí. y tiene como una etapa de los insectos y que decía que le daba miedo, pero conforme los iba pintando les iba perdiendo el miedo. Entonces eso está muy interesante. Ajá. Y después se mete a una de publicidad para empezar a hacer dinero con lo de Bayer. Bayer. Y pues todas también su publicidad que hace ahí también Está bellísima, sí, que para todos los productos médicos, ¿no? Que venía como estas para el dolor y tal, y cómo representa Remedios el dolor en el la cuerpo, vejez, sí. la vejez. Y también ahí encuentra como o sea, porque no había tanto registro fotográfico de los insectos y tal, entonces por eso pedían a pintores del tiempo a tener que hacer detalladamente los insectos, y pues Remedios era perfecta porque era minuciosa, y ella decía, bueno, de algo tengo que vivir, voy a hacer esto, y de paso me especializo, o sea, mi técnica se va haciendo muchísimo más precisa, pero lo que sea que Remedios hacía era hermoso. Sí, 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 A un insecto puro. O algo para un laboratorio médico era muy precioso. Y ahí es cuando regresa como a México, y ahí es donde conoce a Walter Wen, quien ahora sí le da como empuje. Ya no te pongas a hacer trabajo de publicidad, simplemente dibuja, ya, dedícate a eso. A esto. Y es cuando se pone ahora sí como sus últimos 11 años a trabajar o dibujar más de 8 horas diarias. Y después tiene 2 presentaciones, creo que nada más, y en la primera pues así que ponen no me acuerdo cuántos cuadros, se venden todos, le llegan pedidos, y ahí empieza donde es como... A despegar. Sí, de hecho ella comenta, porque hay un par de libros que son de sus cartas y memorias, que Remedios dice, es que Walter Wen, o sea, quiere que yo vaya y sea como esta persona extrovertida y le explica a todo el mundo mis cuadros, y a mí eso no me interesa, yo solo quiero pintar y exponer si es posible y tan, ¿no? Y ganar y vivir de esto, porque era muy tímida. Y creo que fue esta que mencionas tú en el Museo de Arte Moderno, que expone y que le va, o sea, es como el boom de Remedios. Hay muchas noticias de esa noche muy, muy bonitas. Pero me acuerdo que hay una carta que le escribe a su mamá que le dice, no, es que este hombre se lo toma muy en serio, casi me está explotando como en humor, riéndose de que, o sea, si no pinto 8 horas al día y me dedico a esto, casi me deja. Pero decía, pero mamá, finalmente estoy ganando más que un torero o algo así, le dice, así como que le va a enviar dinero, que finalmente está viviendo de lo que quiere, de lo que ama, porque muchas veces no vivió así y vivió como en precariedad, pero nunca dejó de creer en este lenguaje que para ella era importante y que yo creo que nos deja un legado importantísimo tanto del mundo espiritual como del mundo pictórico, que yo le agradezco siempre. Yo fíjate que a mí la primera vez que como supe de ella fue porque Leonora Corrington la meto en Recuerdo Celestial. Bueno, más que nada nomás la escultura de los cocodrilos que está en el DF. Ajá. Y que fui a verla y todo eso. Entonces jugué con eso, pero al buscar e investigar de Leonora, pues me salía Remedios. Pero no me metí tanto, fue como ok. Cuando te veo a ti en tu presentación o que tu obra se llama así, fue como de... Ok, y ya fue como más. Y ahora que empecé como lo del podcast, pues es del mismo programa de presentación que me acuerdo que acaba de ser lo de Ovo. Ajá. Y fue una experiencia muy mágica porque siempre ir a verte interpretar es genial por cómo transmites. Pero en esa, o sea, cuando fue como con otras personas, o sea, como que las 3 estaban muy metidas en el papel, en lo que estaban contando. Ajá. Y te acuerdas que pues, yo te decía todo lo que me hiciste sentir y fue muy chido. Sí, gracias, Santana. Y ahí hablando pues un poco de eso, saliéndonos un poquito de la biografía de Remedios, que ya nomás, bueno, para terminar mejor ahí, la biografía fue como, después de Walter Wen, pues ya es como en el 63, creo que es donde... Pues, un infarto. Muere. Y después él es el que como que se dedica a recolectar todas las pinturas, a darla a conocer, y al final es quien dona pues, todas las pinturas, que son 38, y dibujos y cuadernos y todo, porque también escribía. Sí. Y
Y es quien lo dona al Museo de Arte Moderno. Y creo que ahorita todavía está ahí toda una sección de... Exactamente. Pues sí, o sea, creo que justo lo que decíamos ahorita, Gruen se dedica como a impulsar la carrera de Remedios, ¿no? Es así como, Remedios, no puede ser que te estés dedicando a otras chambas para poder pintar en tus ratos libres, tiene que ser al revés. Entonces la impulsa. Ellos están juntos un periodo de tiempo corto, muere de un paro y de hecho su último cuadro se llama Naturaleza Resucitando. Sí. Entonces, que está en la mesa y como Está en la mesa y las frutas están como elevándose y para mí eso es como una premonición que Remedios tiene de su paso a otro plano, yo considero, a otro espacio. No sé, me parece muy poderoso que ella pudiera sentir o percibir que eso estaba llegando, porque en realidad era joven. No recuerdo ahorita la edad, pero no, o sea, era joven, tenía... Soy 55, no, 54, casi 55. O sea, le faltaba un chorro más que vivir, pero no sé, así es la vida y así fue su ciclo. La última, Naturaleza Muerta Resucitando. Naturaleza Muerta Resucitando. Y el boceto que estaba trabajando era como de Walter Gruen, que era algo de la música del bosque. Música del bosque. Que era el último boceto que hizo, pero no fue ya pintura. Ya, solo está como en papel. Okay, y es muy bello. Eso es un poco de quién fue Remedios. Ahora, quiero, pues ahora sí, que nos platiques en sí. Ya nos dijiste que es como una gran alegría y motivación para ti, pero que nos hables de esa obra, Remedios, que tuviste la oportunidad de presentarla en Nueva York, en el DF, Veracruz, y a mí me tocó verla aquí en Guadalajara. Entonces, y en el ensayo, porque creo que antes también. de que la presentaras fue un el ensayo. Claro. Sí. Háblanos un poco más de esa experiencia, de la motivación, de lo que fue interpretarla o hacer esas obras. Ok. Para mí fue como un poco mágico también el proceso. Realmente no creo que yo haya elegido a Remedios así de, un día me desperté y vi un cuadro de Remedios. No, fue como un proceso de irla conociendo también, pero era como encuentros que siempre aparecía Remedios por alguna razón en mi vida. Fui al Museo de Arte Moderno y entonces la encuentro, ¿no? Pero fue como, yo había visto pinturas en internet o aquí o allá, o de pronto como impresiones, ¿no? Que hay en las casas y así. Y yo decía, qué interesante, pero no sabía más de Remedios Varo, igual que tú. Y de pronto voy al museo y es como, wow, ¿qué es esto? Como que me habla, como que me da una sacudida, así como energética, no sé cómo explicarlo, pero me exalta y se me queda grabada, ¿no? Ahí queda como un registro. Y después fui a Monterrey, me acuerdo, y fue como íbamos de visita y era de, bueno, vamos al museo tal. Sí, vamos. Y estaba allí otra vez. Y yo así como, no puede ser. A los meses después, ¿no? ¿Qué es esto que me habla? Y luego fui a la casa de una amiga y tenía así como una reproducción enorme. Y yo de Remedios y un calendario que alguien me regaló y Remedios. Y entonces yo decía, Dios mío, o sea, algo tengo que hacer con esto, no es posible que sea tan fuerte. Y esa vez que estaba en Monterrey, fui a la librería del museo, a la tienda, y pregunté, oye, de esta exposición, porque era Leonora y Remedios, ¿tienes algún libro, algún catálogo, algo de esta obra? Pues no, la verdad no, nada más este libro pequeño, y es el de sus cartas y textos, algo así aparece, ¿no? No recuerdo, es que mi memoria y los títulos no es muy así, pero era ese libro. Entonces lo abro así, la página que abro, o sea, como que yo dije, bueno, o sea, si yo tengo que hacer algo con esto, pues, o sea, necesito como que más claridad y un poco como encontrar esta respuesta. Y cuando lo abro decía, texto para una obra teatral escrito por Remedios Varo y Leonora Carrington. Y yo, ¿qué es esto? Así fue como eureka, ¿no? Así, wow, qué chido. Es esto lo que tengo que hacer, ya lo entendí. Pero ahí solo venía como fragmentos, no venía el texto completo. Y ya, me doy a la tarea de investigar, o sea, ¿cómo es que Remedios Varo y Leonora Carrington escriben algo para teatro si ellas son pintoras? O sea, no entiendo.
Y pues resulta que eran sus juegos. Cuando se reunían los surrealistas, decían, ay, oigan, pues ahora vamos a interpretar lo que escribió fulanito, y Juanito, y Pedrito, y ahora Remedios, y ahora Leonora. Entonces ellas escriben una obra para que sus amigos lo interpretaran, pero cambiaban, por ejemplo, roles de género. Entonces los hombres interpretaban como a las figuras femeninas y al revés. Y animales y objetos y cosas, y era una loquera, justo para como tener un entendimiento como más general de las cosas y no tan fragmentado, siento yo, como más de unidad, así lo veo yo. Entonces, pues ahí empiezo a investigar dónde puedo encontrar el texto completo, y lo busco por todos lados, cielo, mar y tierra. Y en ese tiempo yo estaba en la universidad todavía, que había regresado a la uni después de un tiempo, y estaba en la biblioteca de la escuela, ¿no? Así en el sótano, de que en el último lugar que pensé que iba a estar, ahí estaba, al lado de mí, donde yo estaba, ¿no? Y yo, Dios mío, es que esta cosa mágica que pasa, no entiendo. Conectado. Todo está conectado y todo tiene sentido. Entonces ya lo encuentro, trato de buscar los derechos, porque Gruen muere, dona todas las pinturas de Remedios, pero había cosas sueltas, como esta obra y sus derechos. Entonces muere Gruen, y a su última esposa, que fue la que vivió después de Remedios, que estuvo con ella, todavía vivía. Esto fue en el 2000, cuando yo empecé como mi investigación, como 2014. Todavía vivía la señora. Y pues yo llamaba a su casa. Yo no sé cómo conseguí el teléfono de su casa, pero yo llamaba a su casa, ya no me acuerdo. Y nada, no me contestaban. No me contestaban. Y yo, que Dios mío, pues, ¿qué hago? Voy. O sea, voy, casi, ¿no? Y y pues me entero por otras fuentes del museo, porque fui hasta el museo a preguntar de que, a ver, es que yo tengo que encontrar esto. Un poco sí me daban nervios, porque era como, a mí, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir, no? Que sí, ahí siempre está. Así como, ¿y tú quién eres? O sea, ¿por qué quieres hacer ¿qué quieres hacer esto de Remedios? ¿Y quién te invitó? Casi, ¿no? Y yo, pues, Remedios. Casi. Vengo. Sí, vengo por ahí, que me llamaron. Y pues nada, me dijeron que estaba empleitado que había libros de la colección y quién sabe qué, en un pleito que no sabían si eran de la sobrina de Remedios Varo, que se llama Beatriz Varo, ¿sí? Beatriz Varo, o del museo, no sabían de quién eran. Entonces yo dije, no, esto va a ser para largo y yo no sé qué va a pasar y qué hago. Entonces vengo a Guadalajara, dejo todo, yo estaba en México, y dije, bueno, bye, me regreso a Guadalajara, busco a mi maestro, a Luis Manuel Aguilar del Mosco, el director de esta obra, y le digo, pues Mosco, yo no sé, y le llevé todos mis libros. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero yo quiero hacer una obra de Remedios Varo, y lo único que cuento, con lo que cuento es conmigo y contigo, y ahí empezar por algún lugar. Y pues le causó mucha como ternura, yo creo, y al mismo tiempo emoción de qué loquera es esta, pero me subo al barco y vamos a darle. Y yo, ok. Entonces buscamos al dramaturgo, Jorge Fábregas, y me dijo, ¿pero de dónde? O sea, ¿qué texto? ¿Cómo? ¿De qué? Y yo, no, pues estoy igual que tú, no, tampoco sé. Nomás el título. Nomás el título, Remedios. Y entonces no conseguimos los derechos de la obra y dijimos, bueno, vamos a hacer un fragmento, como una cita de este texto, pero vamos a construir alrededor de él y hablar más de la vida de Remedios y de su obra. Y yo, entonces hay fragmentos biográficos, hay un fragmento de la obra que escribe con Leonora Carrington, que es muy divertida y que hace una crítica justo como a esta construcción social de la mujer. Entonces ahí yo me encuentro con mi propia búsqueda de qué significa ser mujer para mí, para Karen, en el mundo, en la vida, en este momento. Y hay fragmentos de sus obras pictóricas. Entonces, bueno, ya, hablé un buen, pero así comenzó todo. Órale, sí. Y aparte, pues qué chido, porque comienza todo ese viaje y al final te animas a hacerlo, y la respuesta, yo creo que, pues, para que tengan la oportunidad de estar en el DF y en Nueva York, o sea... Ajá. Sí resonó mucho. Aquí, allá, obviamente habrá personas que digan, no me gustó, no le entendí, no me late, etcétera, como todo.
porque finalmente sí tiene una estructura un poco surrealista, donde no es lineal, va dando saltos. Sí, es un tripsote, o sea. Eso es súper trip. O sea, conectamos, ¿no? O sea, y estamos como en viajes similares. Sí. Y yo te puedo decir que sí, mucha banda se va a haber quedado de... ¿What? Pero a mí, desde el ensayo me acuerdo que yo sí me quedé así de... ¿Qué es esto? ¡Wow! Una revelación. Y para mí, o sea, cada vez que la he interpretado es otra historia, es otro tiempo, o es otra parte de Remedios, otra parte de Karen, otra como siempre cambiante, y yo creo que así es la vida, ¿no? No hay una estructura fija. De hecho, por eso es medio surrealista, porque la estructura era flexible. Había puntos que yo sabía que tenía que tocar, pero en medio siempre era improvisación. Entonces nunca es igual, y para mí al principio cuando Mosco me propone esto, yo decía, no hombre, o sea, ¿qué? O sea, yo voy a estar improvisando sobre estas cosas y que no va a pasar. Y él, sí, así lo vas a hacer. Y yo, ok. Entonces me daban muchos nervios, pero era mágico. Y era como dejarse llevar por esta corriente de información que tienes muchísima, o sea, de años de estar estudiando esto, y de esta energía que en realidad está, y que nada más como que hay que verla y acceder a ella para compartir. Yo creo que hay gente que dijo, esto es un viajezón, pero hay gente que llegó pensando eso y se fue con algo. Sí, que, sí. No que me comentaban, ¿no? De no me esperaba esto y me llevo esto y gracias. Y yo, pues, gracias Remedios, gracias. Todo. Por ser la teatro. inspiración que conectó y se pudo como Ajá, expresar. Exacto. Qué chido. Y a ver, proyectos nuevos, o sea, yo he visto últimamente en tus redes ahí de algo del mar, con un espejo. Ajá. Me quedé así, tenía ganas de preguntártelas ahí por audio, pero fue como de, me voy a esperar a que la tenga de frente para que me platique. Qué Así chido. como me platicaste la vez del pastel, que fue Sí. genial. Yo vi esos posts y fue como de, ¿qué fue ese viaje del espejo y el mar? Y ahorita tengo la oportunidad de preguntarte. Me encanta de que ya todos viajen, cada uno, pero pues sí. Pues es que sí, o sea, Pues sí te es. conozco, no es nomás por, sí, voy a, no, trae todo un trance, de reencuentro y purificación, seguramente porque es agua y portales. Sí, claro. ¿Cómo te ves? Sí, así lo siento yo Sí. con solo ver eso. Exacto. Ahora, Son símbolos también, pero yo creo que los símbolos están en la vida, en todas partes, y de uno depende cómo conecta con cada quien ese símbolo, ¿no? O sea, algo que para mí puede ser muy liberador, para alguien puede ser lo contrario, y tiene que ver con nuestra historia de vida y todo, ¿no? Pero esto sale de, como bien decías, como en los últimos años he estado explorando el performance, que mi escuela es del teatro y yo empiezo ahí, y bueno, creo que Remedios, esta obra de Remedios es un parteaguas en mi vida y en mi carrera, porque exploro como la expansión del teatro no convencional, de este es el guión y así te sientas y así te paras y así se acaba, en algo muchísimo más libre que tiene que ver con el cuerpo y con la mente y con otras formas de expresar. Y entonces, wow, descubro esto de, o sea, no hay límites, hay lo que tú quieras puedes decir, contar, expresar, y habrá personas que conecten con eso o que les hable y otras no lo sé, pero hay que hacerlo, ¿no? Y entonces, explorando el performance, en esta cuarentena yo estaba cerca del mar y tuve todo como un momento de, pues no sé si es revelación, pero un momento de introspección, en donde decía, claro, o sea, la cuarentena o el aislamiento para muchos de nosotros es un adentrarse en el mar de emociones y de verdades que no siempre son gratas, y a veces sí, pero hay que meterse al mar, hay que echarse un clavado al mar interior, ¿no? uh-huh. Entonces yo estaba en eso, claro, sí, al mar interior y tal, y de repente dije, ¿y si lo hago? O sea, ¿y si neta voy y me meto al mar? No, deja de ser aquí en mi cabeza y lo hago físico en el mundo. Y si voy y me meto al mar y veo cómo se siente ese mar, adentro y afuera, ¿no? Va, y ya, sí, y entonces empiezo a pensar, o sea, como en las formas, en cómo se vería, y yo, bueno, tendría que ser así y tal, y tendría que tener un espejo por esta parte de que a veces nos vemos en el espejo literalmente en la mañana y pensamos que somos esto, pensamos que ahí
aquí llegamos, sí, así me veo y tengo el color de cabello asá y no. Entonces era esta parte de cómo romper con esta ilusión del espejo que uno se ha proyectado a sí mismo, así como en este encuentro con el agua de mar, que es la sal, ¿no? Que limpia, que cambia, que transforma. Entonces entrar al mar con el espejo de la idea que creo que soy y transformarla, ¿no? Y cambiarla. Y entonces poder verme ahí en el agua y decir, soy más que esto. Y el mar creo que tiene muchas verdades y mucha fuerza, y por eso ese mar interior y ese mar, cuando la gente te dice, no, yo le tengo mucho respeto al mar, pues lo entiendes, porque claro, impone. El mundo interior impone y este mar me impone, pero si lo trato con sutileza y con sabiduría y nos hacemos amigos, se vuelve Sí, te vuelves así como la gota del mar, hay una parte más que... Una ola. Sí. Que... La brisita después. No, sí, conectado con la vida y contigo mismo, pues. Y esto es prácticamente, a mí lo que me ha pasado con esto de la pandemia es eso, la conexión conmigo mismo. Ha llegado a un punto donde la creatividad volvió. Sí. O sea, fue un punto donde sí, pasas los malos ratos, pasas el viaje mental, la lucha, la batalla interna. Sí. Pero después llega un punto donde floreció otra vez esa esencia de querer crear. Pasas ese límite, o sea, porque sí es un límite que crees tener aquí, de que no, de aquí ya no paso, y te acercas como al cancelito que está aquí y te da miedo. Pero una vez que lo pasas, hay expansión, ¿no? De miedos o de creencias aquí ya como establecidas emocionalmente o mentalmente, pero las pasas. Y claro que hay creatividad, porque hay creación, hay expansión, no hay ya este límite que creíamos que había. Sí, da cuenta, y hablando con la creatividad y eso, algo de lo que leí o escuché de Remedios, regresando ahí un poco, sí. Es eso de cómo te dice que, no lo encuentro, pero más o menos decía que la creatividad de la realidad con la imaginación va de la mano, o sea, y que pues era eso, o sea, ella no inventaba, solo como te platicaba, de que ella solo pues iba sacando lo que sentía en el momento, y es como la evolución de su vida en sus pinturas. Claro. Y me identifiqué mucho porque, o sea, con las novelas, yo así bueno, ahora que estuve como con todo lo de Remedios, me identifiqué mucho por eso, porque es como, al momento de que te digo que de creatividad es pues las novelas, y en las novelas es como los diferentes momentos que yo estaba viviendo, y en la que estoy escribiendo ahorita es otra vez, es jugar con lo que sentía en los últimos años y con lo que me está pasando ahorita, y con eso voy contando una historia que al final es eso, la vida diciéndote, tienes que platicar, tienes que compartir con los demás. Sí. Y eso se me hace pues, genial. Claro, para ti y para el lector, ¿no? Para aquella persona que toque estas páginas, y entonces se vuelve como una co-creación, porque finalmente creo que para ti es importante compartir, así como era para Remedios, pero desde un lugar como bien honesto de esto es lo que sale de mí, y si conecta contigo a lo mejor a ti te da una respuesta o algo que tú estabas como buscando, o te identificas y dices no estoy solo, o no estoy loco, o estoy conectado con esto que Remedios dice, ¿no? Que así es como yo me he sentido con Remedios todo este tiempo, así como una maestra que me ha dado recordatorios de, el mundo no es lo que parece, hay más. Y yo creo que eso es como los niños ven el mundo. O sea, a un niño le pones unos colores y le pones unos pinceles y no va a pensar si uno combina con otro si el trazo es perfecto. Él solo va a plasmar lo que sale de él. Jugar con lo que hay. Con lo que hay. Y no va a pensar, no, es que el elefante no se lleva con el zorro, todo está ahí, ¿no? Y eso es lo que en el surrealismo se puede llegar a sentir como que es surreal, no es la realidad, pero ¿para quién? Sí. Para un niño es su realidad, y para un surrealista también, y yo creo que para los artistas pues también, y por eso a veces nos juzgan ahí de locos, pero qué chido, porque rompemos como con ciertos paradigmas que creo que son importantes cuestionar, y este tiempo sí que nos lo ha dicho muy claro, que el mundo no es como pensamos y que hay muchas cosas que debemos ajustar. Oye, a ver, una pregunta. ¿Tú tienes internet? Que quiero poner las pinturas. Sí. Las 3, o sea, yo más o menos me acuerdo. Ok, ¿cuáles? Las busco.
Para mí, mis 3 pinturas, ya es que te platicaba de hacer esta dinámica, ¿Sí? esta pequeña tarea para el episodio. Ujú. Para mí, o sea, hubo muchas que sí, como El Vagabundo, Volver a Nacer, fueron como... es que iba viendo una y era esta es. Y después veía otra y, no, esta. Pero, o sea, Sí. si me voy por las 3, sería La Llamada, Ajá. que va así como en llamas, que va como Sí. por unas paredes donde cada pared se va saliendo como una persona. Búsquenla ahí, vean La Llamada. Sí. Y tiene como mucha fuerza, mucho eso. Estoy en mi momento y voy. Pero a la vez de que voy así con presencia, voy fluyendo. Así Ajá. lo siento, o sea, Aquí vengo, está. ándale, o sea, va así como caminando, pero va así con su... Como flotando. Y aparte está acá conectada con un planeta, ¿no? Sí, sí, Con sí, una sí, sí. estrella. O sea, que la guía. viene de la luz, de la estrella, del universo, a estar, pero a la vez las personas la ven como con asombro y otras como que parece con miedo, otras se ve como así, como si tuviera rencor. Y Claro. ahí, esa me gustó mucho. Esa fue como... Pues viste con el clavo, porque este fue el boceto que vi de La Llamada. La primera vez que lo vi fue cuando sentí el llamado. Neta, neta. Fue así como se presentó y para mí fue como conecté Ahí tiene y que de ser. ahí partió todo. Voilà. Oh, qué ¡Bro! magia. ¡Qué bonito! Ok, esa es la primera. La segunda Wow. sería El Flautista. No, no. Es de mis favoritas. El Flautista por Claro cómo que sí. a mí la música es algo que me transporta y me hace crear en mi mundo imaginario, me hace irme a otro lado y es como cómo juega que él pues va ahí, Construyendo este edificio, ¿no? Con ajá, sus es notas. la torre ahí, cómo van las piedras acomodándose. Ajá. Y pues igual, volvemos, ¿por qué la torre? La torre siempre es como ese símbolo de Ascensión, de de crecimiento, o sea, de ajá. una base sólida, Sube, vas, sube, sube, sube. vas. Pues sí, también para mí es muy especial el flautista, ciertamente. Qué impacto que también para ti. Por esto del sonido también, de las formas que a veces no vemos, pero que están, ¿no? O sea, el sonido de las cosas. Y también hay una cosa como ya físicamente, viéndolo técnicamente, la carita del flautista es una conchita. ¿Ves como la concha nácar, creo que le llaman? Y que tiene, como que brilla, que tiene una... no me acuerdo cómo es, que se ven varios colores al mismo tiempo. Esa es la cara del flautista. Ok. Y está incrustada en el cuadro. Y ahí pinta Remedios Varo su cara. Órale. Y para mí verla y ver el brillo de la cara del flautista mezclado con todo esto del sonido fue como me explotó la cabeza. Igual que La Llamada y de que, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Siguiente visita al DF tengo que ir a A ver. verla, sí. Y la última, también menciona ahí honorífica la despedida, que cómo juegan, de que van, Las sombras. Sí, las sombras, o sea, ellos se despiden, van caminando una persona por la izquierda, que es el hombre, y la mujer por la derecha, o al revés, no me acuerdo. Ajá. Pero al final las sombras ahí están a punto de darse un beso, o sea. Sí, o sea, de cómo uno a veces piensa que está como partiendo de una persona o de una relación establecida y no. O sea, hay todavía como un lazo, ¿no? Pero sí, también es muy poderosa. Esa también me gusta mucho. Y la que te digo que fue como, te la dejo número 3, Encuentro. Encuentro. Que está ¿Cuál es una, creo que es mujer, donde está abriendo un cofre. Sí, azul. Sí, todo azul. sí, una flama azul sí. ahí. Es Y poderosísima. hay más cofres atrás. Y se ven los ojos, ¿no? Sí, en o sea, el cofre. cuando lo abre el tesoro, pues es su reflejo. Es pues. ella. Entonces, Es ella y misma. lo que está bien, esa wow, o sea, yo venía acá y la vi y fue como de, wow. Ese fue mi número 1, esa sí dije, esa no me la mueven. Las otras se iban moviendo y viendo cuál me llamaba la atención, pero esa de Encuentro. Es muy poderosa también por el color, que tiene como si fueran estas texturas del agua, como en movimiento, y el color azul, ¿no? También que es muy como
muy firme y al mismo tiempo se mueve, no sé. A mí también me gusta mucho y también te impacta porque sabes que es un encuentro consigo misma. Y Remedios, yo siento que siempre te regresa la pregunta o la observación o la experiencia, como de encuentro con ella misma, pero entonces, ¿y tú? ¿Y yo? ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? ¿En dónde me encuentro? ¿En dónde? Y la llamada igual, ¿no? Lo que te decía, como de la llamada, o sea, yo sentía que como que así, con estos seres que se van apareciendo, es que se aparecían los encuentros con Remedios, por ejemplo. Y ahí, con esa pieza, surgió todo. Yeah. Fue tan Aparte, poderosa. qué loco, ¿Ve? que fue como la primera que, Es la llamada de Remedios. que mencioné y fue la donde... Sí, donde empezó todo. ¿Alguna otra que tú digas, estas son como de las que más... Porque, o sea, hay muchas. Hay muchas. De verdad, yo lo dije, Papilla Estelar también me llamó mucho la Muy atención. linda, sí. Arquitectura vegetal, que están como, Sí. como un laberinto, pero con las torres. Después está... A mí me gusta mucho el vagabundo, porque es este ser, hay muchísimas, pues, Sí, claro, sí, sí. es muy difícil. Si yo tuviera que escoger una, sería la llamada, definitivamente. La escogería siempre, porque fue para mí escuchar el llamado, ¿no? Sí, sí, sí. Y es donde yo conecto con Remedios más fuertemente. Pero todo, definitivamente, y cada elemento que hay en sus cuadros es como muy fuerte y como que jala mucho. Pero el vagabundo también, porque es como este ser, también mujer saliendo del psicoanalista. Ah, sí, 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 que está así con la cara, la cabeza de Su papá, como a punto de tirarla al agua. Y se ve que ella va saliendo, y de hecho de un consultorio hay insignias que tienen las... De Jung, Freud y Adler. Creo que sí. Los tres como sí. Ajá. Y bueno, muchísimas cosas, pero el vagabundo es este ser que está como en una especie de nave también, donde tiene todas las cosas que necesita, una fotografía. Y su ruedita chiquita ahí. Ajá, navegando. Y está bien chido porque es como su propia casa, ¿no? Navegando en la vida, y Sí, que sí. parece que es un vagabundo, pero pues ¿quién no es un vagabundo, no? Todos vamos como navegando en nuestra propia vida, tratando de encontrarle sentido. Y creo que lo plasma muy chido, que de pronto yo creo que ella se sentía así, ¿no? Por esto de cambiar de residencia, de dónde es mi casa, como la vagabunda que está sí. explorando el mundo. Sí, tal cual. Pues a ver, entonces ya para finalizar, 3 palabras que puedas como describir lo que es Remedios. Remedios Varo, para mí Remedios Varo, la obra, su legado es maestra, Ujú. alquimia y sabiduría. Ok, maestra de química y sabiduría. Pues sí, Sí. tal cual, por el legado que deja, lo que te hace sentir, lo que te hace, eso, como tú decías, tú la ves y ves un poco y qué interpretación le das, entonces, Claro. todo lo que te hace volar, conectarte. Yo, o sea, aprovechando como el espacio y esta plática, creo que podríamos hablar 3 días seguidos de Remedios sin cansarnos, y viendo cada pintura y como imaginando qué vio ella también. Pero me gustaría invitar a las personas a que vean, o sea, se metan a su página remediosvaro.com y exploren esos mundos, y puedan ver, porque yo sí creo que son como claves, piezas claves, que si uno se clava un ratito, te da una lectura de tu propia vida o del mundo que habitamos, muy poderosa. Entonces, que si nos damos la oportunidad, que además Leonora Carrington la amo y es increíble igualmente, pero Remedios ha quedado un poco, ahora ya es más conocida, ¿no? Pero ha quedado como relegada por ciertas circunstancias de su vida, que también murió muy joven, y es importante como rescatar toda esa sabiduría que nos dejó ahí inscrita en sus pinturas, que cada quien le puede dar su propia lectura, y que el arte finalmente no es para los intelectuales, es para quien quiera verlo. Y pues, ¿por qué no? ¿No? Sí, 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 que se animen ahí a ver un poco. Sí. Y pues ahí que también nazcan un poco Fluya, de fluya. pinturas, escritos y desea. Y Y lo lo que demás que sea. expresen. Sí, exacto. Y bueno, pues tus redes sociales para la gente que te siga. Ay, gracias. Pues es Ana Karen Sagún. En Instagram estoy como ak.sagún, que es con H intermedia, está medio raro. Y en Facebook también. Y pues gracias por este espacio, Santana. No, gracias a ti por venir, por abrirme así que aquí en este fondo tan bonito en tu casa. Y Pues
Gracias por haber estado en De 3 a 3, tus minutos de entretenimiento y cultura. Muchas gracias. Tengan lindo día. Bye, Gon. Bye, gracias.